encontraría el humedal urbano conocido como humedal Sargento Silva. Lo singulariza como de una extensión de aproximadamente 1 hectárea y señala que es parte de la estructura aportante del denominado humedal Antiñir y cuenta con diversidad de especies de flora y fauna. Afirma que el humedal Antiñir está en proceso de reconocimiento por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, en el sector del humedal Sargento Silva, desde el año 2020 y 2021 se empezaron a realizar diversos proyectos inmobiliarios emplazados en este humedal y se han realizado obras entonces que implican la destrucción de este ecosistema. Las inmobiliarias recurridas son las titulares de esos proyectos y se afirma que han llevado a cabo acciones para secar el humedal, han preparado el terreno para la construcción por la vía de zanjas o canales artificiales para drenar el agua y la creación de un camino que atraviesa este humedal. Por otro lado, en el sector también ya hay varias construcciones de casas, colegios y otros, lo cual ha aumentado el parque automotriz y que ello se intensificará con la construcción de estos nuevos 3 proyectos. Afirma además que no hay señalética, por ejemplo, para prohibir la circulación de camiones de alto tonelaje, no hay medidas de mitigación, hay presencia de desechos, de polvo y varias emisiones, todo lo anterior considerando que Puerto Montt ya está declarada como zona saturada para material particulado. En todo este escenario, entonces, estiman que es indispensable la realización de un estudio de impacto ambiental relativo a los efectos nocivos de las construcciones sobre este humedal, puesto que de otra forma se destruirá flora y fauna con la consiguiente vulneración de los derechos constitucionales de los numerales 1, 2 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Y por estos motivos se pide que se ordene a las inmobiliarias recurridas abstenerse de realizar cualquier tipo de uso de agua que implique la modificación del humedal, adoptando medidas de mitigación al efecto. Se ordene a las inmobiliarias también someter sus proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Se ordene, por otro lado, a la Municipalidad de Puerto Montt la cancelación de los permisos de edificación, la ejecución de estudios de tránsito y labores de fiscalización en cuanto al tránsito de vehículos. Y finalmente se ordene a la Dirección General de Aguas, que no figura como recurrida, la realización de un estudio sobre la unión de los cauces y napas subterráneas entre el humedal Antiñir y el humedal Sargento Silva. La primera institución que informa es el Ministerio del Medio Ambiente. Señala que el humedal Sargento Silva no forma parte de los procesos de declaración por parte del Ministerio, como tampoco se registra una solicitud municipal para ese efecto. Luego, la Municipalidad de Puerto Montt identifica los 3 permisos de que son titulares las inmobiliarias recurridas y afirma que no existe ningún humedal con la denominación Sargento Silva, ni declarado ni a la espera, y en ese sentido habría aquí solamente una mera expectativa y ausencia de un derecho indubitado. Por otro lado, la Dirección de Obras Municipales está obligada a otorgar los permisos cuando Bien, los ¿y ustedes? interesados cumplen con la norma urbanística. Eh, Indica en este caso que se presentó un estudio de impacto sobre el sistema de transporte cuya evaluación es de resorte del Ministerio de Transportes y por otro lado la prohibición de circulación de vehículos es una facultad del gobierno regional y por tanto lo pedido excede las competencias municipales. En cuanto a las inmobiliarias recurridas, informa en primer lugar Rentas Inmobiliarias Sociedad por Acciones. Ella es titular de un permiso de edificación para 5 edificios de 4 pisos de altura en este sector. Alega una extemporaneidad que viene rechazada y no fue recurrida, para luego alegar que esta instancia no es una del autoconocimiento y que no existe derecho indubitado. En ese sentido, lo que diga relación con una eventual elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, problemas de vialidad o la necesidad de declaración de este como un humedal urbano son materias que tienen su propio marco normativo específico. Pero en todo caso afirma que la zona no reúne las características de un humedal urbano porque no está en proceso de reconocimiento, entonces formalmente no existe, pero físicamente en terreno también hay antecedentes que permiten descartar la existencia del humedal. Se refiere en esta parte
a la evaluación ambiental de un cuarto proyecto, de otra inmobiliaria distinta, pero que fue sometida a evaluación de impacto ambiental. En el marco de ese análisis se emitió un informe que descarta la existencia de cursos de agua en este sector, lo cual se ve corroborado con un informe técnico elaborado a petición de la misma inmobiliaria recurrida, que también concluye en ese mismo sentido. Se concluye entonces que el lugar no tiene las características de un humedal y muy por el contrario, es un lugar de alta intervención antrópica, no tiene un valor ecosistémico y tampoco hay aquí presencia de agua. Eso fue confirmado también por la Dirección General de Aguas en el marco de la ya señalada evaluación de impacto ambiental. Aquí lo que hay es matorrales y suelos intervenidos. Se consultó además la cartografía del Instituto Geográfico Militar, el plan de evacuación de aguas lluvias y el plan regulador de Puerto Montt, además del catastro público de aguas. En ninguno de estos registros aparece el curso de agua denominado humedal Sargento Silva, por lo que concluye la recurrida, aquí no hay ningún curso de agua. Por otra parte, tampoco este proyecto inmobiliario debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, puesto que no satisface las causales para ello. La declaración de zona saturada por material particulado fue posterior a el otorgamiento del permiso de construcción. No hay en las cercanías ningún área de protección oficial y de reconocerse la zona como humedal urbano tampoco estaría afectado, porque el proyecto está en una cota superior. El camino que se construyó, cuya existencia reconoce, está fuera del área que las mismas actoras han identificado como el humedal. Eh, Tampoco hay ninguna influencia, señala, sobre las napas subterráneas, razones por las cuales pide el rechazo del recurso. Luego informó la inmobiliaria Sur 15, Sociedad por Acciones, realizando básicamente las mismas alegaciones con un matiz, y es que el proyecto de esta inmobiliaria en particular está terminado hace varios meses, señala, acompaña de hecho la recepción final de esta edificación, razón por la cual su permiso de edificación es un acto administrativo ya consumado y afirma no podría ser dejado sin efecto. Alega también que no puede aplicársele de manera retroactiva la ley de humedales que fue dictada en el año 2020 y que su proyecto tampoco cumple ninguna de las causales para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Finalmente, la inmobiliaria Sur 32, Sociedad por Acciones, también señala que tiene permiso hace más de 2 años y sus obras tienen un avance de aproximadamente el 15%, dado que su permiso está vigente. Antes de la vista de la causa, la recurrente acompaña un nuevo antecedente. Señala que el humedal Sargento Silva sería un remanente, dice, del humedal Antiñir y que ha sido reconocido por el propio Ministerio del Medio Ambiente en su plataforma como parte de la estructura ecológica del humedal Antiñir. Y acompaña también al efecto un informe de la Universidad de Concepción que también lo incluye dentro del área de influencia de este humedal. Frente a ello, las recurridas lo que explican es que primero se reconoce que el área no es un humedal, sino un remanente de una laguna, pero lo que acompañó el recurrente es una página del Ministerio del Medio Ambiente, pero que es una plataforma colaborativa. Esto implica que cualquier persona puede ingresar información para que se tenga en cuenta, pero no es representativo de la real inclusión de este humedal como dentro de los planes del Ministerio. Con ello, entonces, se dicta la sentencia de primera instancia que da por establecido que en estos terrenos, o sea, que existe este terreno cuya naturaleza de humedal reclaman los recurrentes, pero que no está incluido dentro de los planes de oficio contemplados dentro de la ley 21.202, como tampoco hay una solicitud municipal para su declaración de humedal. También da por establecida la sentencia la existencia de los 3 permisos de edificación cuyos titulares son las 3 inmobiliarias recurridas. Cita la Corte la Ley 21.202. Su objetivo es proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, la hipótesis de aplicación de esta norma dice relación con los humedales que hayan sido declarados por el Ministerio. La ley también modifica el artículo 10 de la Ley 19.300, estableciendo nuevas causales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, precisamente vinculadas con la vulneración o afectación de humedales
especialmente declarados. Entonces, también la obligatoriedad de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental dice relación con humedales que hayan sido previamente declarados en dicha calidad por la autoridad administrativa y no se advierte que ese trámite se haya cumplido respecto del humedal Sargento Silva. Es por eso que la Corte no aprecia que haya algún derecho indubitado de los recurrentes que sea susceptible de ser protegido por esta vía cautelar, sin perjuicio de otras acciones ordinarias que puedan ellos tener al efecto. No se advierte tampoco algún actuar ilegal o arbitrario de parte de la municipalidad al otorgar los permisos, precisamente por la inexistencia de declaración de este humedal en esa naturaleza. Lo mismo respecto de las demás recurridas. Ellas plantearon sus solicitudes dentro del marco regulatorio vigente, máxime si se tiene en consideración nuevamente que el humedal no ha sido previamente declarado, y es por todas esas razones que se rechaza la acción de protección. Apela entonces la parte recurrente, quien reprocha que la sentencia exija una declaración previa de la autoridad competente respecto del humedal, puesto que eso ya ha sido resuelto tanto por esta Corte como por la Contraloría General de la República, en orden a que cualquier terreno o cuerpo de agua que cumpla las características de un humedal, aun cuando no haya sido declarado por la autoridad competente, merece de especial protección. Además, la ley 21.202 es reciente y el Ministerio mismo ha afirmado que el procedimiento toma alrededor de 2 años, entonces no podría en este caso requerirse la declaración previa. Agrega ahora elementos adicionales, señala que considera ilegal o arbitrario lo que estima es una omisión municipal de no someter a la evaluación ambiental estos proyectos antes de entregarles los permisos de construcción, y también la omisión municipal de no tener una ordenanza que rija en esta materia, que es exigida por el artículo 2 de la ley 21.202. Finalmente reprocha que no se ha considerado todos los elementos probatorios acompañados por su parte que dan cuenta de la existencia del humedal, como es la incorporación de este a la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente y los informes técnicos acompañados también que dan cuenta de las condiciones de este terreno, razones por las cuales pide que se revoque la sentencia y este recurso sea acogido. Su señoría, antes de traer los autos en relación, esta Corte solicitó 2 informes a la Dirección General de Aguas y al Ministerio del Medio Ambiente. La DGA informa, en primer lugar, explicando que respecto del denominado humedal Sargento Silva hay 2 expedientes administrativos. El primero, abierto por denuncia de una agrupación cultural, pero relativo al humedal Antiñir, indicando que habría cauces superficiales que están alterados y pidió la fiscalización en 7 puntos. La DGA señala que consultó cartografía oficial, catastro público de aguas, plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias y el plan regulador comunal. Y no hay en este sector cauces naturales, a lo menos en los puntos donde se pidió la fiscalización. Entonces la denuncia no fue acogida y señala que a esa fecha el humedal Sargento Silva no estaba en el catastro de humedales del ministerio. Pero luego hace una nueva revisión y desde el 5 de octubre de 2021 aparece el humedal Sargento Silva en el registro del ministerio, pero dentro del registro colaborativo de humedales de Chile. También agrega que recibió un correo del Servicio de Evaluación Ambiental que le comunica que eventualmente se estaría afectando el humedal Sargento Silva, razón por la cual se inició un proceso de fiscalización que abrió precisamente el segundo expediente, el cual está en trámite, pero se refiere a posibles infracciones al Código de Aguas de un tercero, la inmobiliaria Icuadra Inversiones Sociedad por Acciones. En cuanto al informe del Ministerio de Medio Ambiente, es enfático en reiterar que el sector no está identificado como un humedal en el Inventario Nacional de Humedales. Sí está en el Registro Colaborativo de Humedales de Chile, donde la ciudadanía aportó una fotografía del año 2012, pero no identifica la ubicación exacta del sitio y solamente indica que sería un humedal de aproximadamente 2 hectáreas. Y explica que este es un registro colaborativo donde se pueden aportar fotografías para identificar eventuales humedales, pero no significa la incorporación al inventario nacional, porque eso requiere un estudio técnico que en este caso no se ha hecho. Por tanto, concluye el Ministerio que no es posible indicar, con los antecedentes que tiene, si el sector tiene o no las condiciones para ser considerado un humedal urbano.
Finalmente, mediante un escrito de las recurridas, se acompaña el antecedente que en el 27 de enero de 2022 se publicó la resolución que reconoce de oficio por parte del Ministerio al humedal Antiñir como un humedal urbano, pero hacen presente las recurridas. La cartografía que se identificó para este humedal se extendió, pero en sentido contrario a aquel que están planteando los recurrentes. No se incluyó dentro de este humedal aquella parte donde los actores identifican estaría el humedal Sargento Silva, lo cual para los recurridos significaría un reconocimiento expreso del Ministerio que este sector en particular no requiere protección. Sus señorías se anunciaron para alegar, revocando por la parte recurrente, el abogado don Walter Fuentealba con 25 minutos y confirmando primero por las inmobiliarias Sur 15 y Sur 32, Sociedad por Acciones, don José Miguel Valdivia con 20 minutos, por rentas inmobiliarias, doña Claudia Ferreiro con 20 minutos y finalmente por la Municipalidad de Puerto Montt, doña María Verónica Martínez con 10 minutos. Bien, señora relatora, les pido por favor a los señores abogados que dado que la relación ha sido extensa y completa, no se repita lo mismo, sino que nos centremos en específico en los recursos deducidos. Voy a alegar entonces el abogado señor Walter Fuentealba, quien lo hace revocando por un tiempo máximo de 25 minutos. Muchas gracias. Con la venia de esta señoría excelentísima, comparece Walter Gustavo Fuentealba Peña, abogado por la parte recurrente, solicitando que se revoque la sentencia de la presente acción constitucional de protección, en el sentido de que se proteja en este caso el remanente del humedal Antiñir, conocido popularmente como humedal Sargento Silva, tomando como principales medidas la cancelación de los permisos otorgados de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. ¿Qué sucede con este humedal? ¿Por qué se confunde entre humedal Antiñir y humedal Sargento Silva? Resulta que en la calle Sargento Silva con calle Pailagüen en Puerto Montt se encuentra ubicado una zona que nosotros consideramos un humedal urbano, y que esta parte considera, de acuerdo a informes técnicos hechos por profesionales del rubro y además por fotografías históricas, que dicho ecosistema es aportante del humedal Antiñir. Humedal Antiñir, que ya se encuentra reconocido, como bien dijo la señora relatora, se encuentra reconocido por parte del Ministerio de Medio Ambiente con fecha 27 de enero del 2022, pero el que no incorpora aportante de agua que vendría siendo el humedal Sargento Silva. Entonces la pregunta, su señoría, es si este humedal Sargento Silva constituye o no un humedal. ¿Ya? A juicio esta parte sí constituye un humedal, pero queda la duda, y ante esa duda esta misma Corte solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que se determine si es posible indicar que el sector del humedal Sargento Silva reviste o no las condiciones y características para ser considerado como un humedal urbano. ¿Qué señala? ¿Qué señala el Ministerio de Medio Ambiente? Que a raíz de, o en este momento no tiene antecedentes suficientes para determinar si este humedal es o no un humedal urbano. Pero respecto de eso, nosotros como parte recurrente aportamos un informe hecho por la consultora Ambiente y Territorio, que se acompañó a folio 51 de esta presentación, que señala que el humedal urbano Antiñir, dentro de su régimen hídrico, tiene como aportante al humedal Sargento Silva, humedal denominado con el nombre de la avenida que lo colinda, ya que corresponde, y aquí esto es lo importante, a la subcuenca hidrológica histórica del humedal Antiñir y al área de protección definida en delimitación de humedal urbano. ¿Es un humedal el humedal Sargento Silva? El informe señala que efectivamente lo es. Pero además de esto, el informe visibiliza la naturaleza histórica de la laguna Antiñir a través de una imagen satelital del año 1980, que también se acompaña en este recurso, y que para efectos de ilustrar en el informe intervino solamente con colores, y señala en este lugar una serie de cauces de diferentes dimensiones que conforman el régimen hídrico del humedal urbano Antiñir, humedal urbano que ya se encuentra reconocido, en donde se destaca un cauce que comunica desde el sur a ambas lagunas, la laguna del humedal Sargento Silva y la laguna del humedal Antiñir. Esta imagen, no sé si se me permite acompañar, compartir pantalla, magistrada.
Ya le dije a través de la relatora, señor abogado, que no podíamos compartir pantalla. Ya, perfecto. Sí. Bueno, pero en este informe se muestra en el lado sur un cauce que une ambos humedales, en donde se muestra claramente en esta foto de 1980 que existe un ojo de agua y un cauce que los une. ¿Ya? La imagen en el informe fue contrastada con una imagen que se contiene en un informe de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, en donde se señala una superficie de drenaje de 73,96 hectáreas del humedal Antiñir. Dichas casi 74 hectáreas son la superficie por la cual el humedal Antiñir obtiene el agua que requiere para mantener su régimen hídrico, dentro de las cuales se encuentra la superficie en donde está el ojo de agua del humedal Sargento Silva. El informe además señala que en términos generales, obviamente el agua es el elemento principal que define un humedal, por lo tanto se lo asocia con áreas que se inundan temporalmente, donde la napa freática aflora en la superficie de un suelo de baja permeabilidad cubierto por agua poco profunda. ¿Es un humedal el humedal Sargento Silva? Las imágenes históricas nos dirían que sí lo es, son imágenes del año 1980. También, su señoría, tenemos imágenes del año 2003, en donde no se ve un ojo de agua, pero luego tenemos imágenes del año 2010, en donde sí se ve claramente el ojo de agua que contiene el humedal Sargento Silva. Una cuestión característica de los humedales que no necesariamente tiene que ser el agua estar permanentemente visible en el humedal, sino que estos pueden aparecer con cierta periodicidad. Hoy en día podemos no ver el ojo de agua, pero este ojo de agua va a aflorar en algún momento. Ya así, por ejemplo, en el año 2003 no teníamos ojo de agua, pero en el año 2010 sí lo teníamos, y en el año 2012 también lo teníamos. ¿Es un humedal el humedal Sargento Silva? Actualmente nosotros entendemos que sí. Ahora bien, a la fecha en que nosotros presentamos este recurso de protección, el humedal urbano Antiñir se encontraba aún en proceso de estudio para ser declarado como humedal urbano, en donde se otorgó un plazo de 15 días de participación ciudadana para efectos de adicionar mayores antecedentes de su infraestructura ecológica, plazo en el que la organización recurrente, Agrupación por la Protección de Humedales y Entornos Naturales GAYI, presentó observaciones en donde se incorporaban vértices sobre las dimensiones del humedal Antiñir, uno de los cuales incorpora el humedal Sargento Silva. ¿Ya? Dichas observaciones no fueron recogidas a cabalidad en la resolución que declara el humedal urbano, pero sin embargo la resolución aún no se encuentra firme, por lo que eventualmente puede llegar a incorporarse el sector del humedal Sargento Silva. Hay que tener en consideración que las dimensiones que originalmente se estaban proponiendo para el reconocimiento del humedal Antiñir eran mucho más pequeñas de lo que se terminaron reconociendo, por lo tanto, nada obsta a que más adelante se pueda reconocer este humedal Sargento Silva como parte de la infraestructura ecológica del humedal Antiñir. Sin perjuicio de eso, el Ministerio de Medio Ambiente, como bien dijo la señora relatora, incorporó a una plataforma colaborativa de humedales al humedal Sargento Silva con una superficie aproximada de 2 hectáreas. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que la plataforma colaborativa es una plataforma en donde la ciudadanía puede ir incorporando información o cualquier persona puede intervenir de manera informal en esto. Sin embargo, y nosotros en eso estamos de acuerdo, sabemos que la plataforma colaborativa no constituye una plataforma para incorporar humedales al inventario nacional. Pero sin embargo, esta parte nosotros no podemos obviar que la incorporación del humedal Sargento Silva a esta plataforma colaborativa se realiza de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente. No fui yo, no fueron las organizaciones recurrentes las que incorporan este humedal a la plataforma colaborativa, sino que fue el mismo Ministerio de Medio Ambiente el que lo incorpora a través de un funcionario, obviamente, entendiendo además que los funcionarios no actúan con independencia, es el Ministerio de Medio Ambiente que incorpora a esta plataforma el humedal Sargento Silva, en donde además, junto con esta incorporación, acompaña una imagen en donde se ve claramente el ojo de agua que compone el humedal Sargento Silva, y alrededor de ello toda la vegetación y todo el ecosistema que lo comprende.
¿Es un humedal, el humedal Sargento Silva? Esta parte considera que sí lo es. Ahora bien, en segundo lugar, ya hablar, además de la existencia física del humedal, que si bien no se encuentra reconocido aún, puede llegar a ser reconocido como parte de la infraestructura ecológica del humedal Antiñir, es procedente que nosotros hablemos de la amenaza constante en que se encuentra la subcuenca de este humedal, ¿ya? Y por consecuencia, la subcuenca hidrológica del humedal urbano Antiñir, ¿ya? Tenemos que entenderlo todo esto como un solo humedal o un solo ecosistema que requiere de protección. Y para eso, como bien señaló la señora relatora, se solicitaron informes a la Dirección General de Agua para que informe sobre la existencia de solicitudes pendientes en relación al recurso interpuesto y el resultado de la gestión en su caso. En respuesta a este oficio, la DGA, en relación al proceso de fiscalización, señaló que se efectuaron posibles infracciones a lo dispuesto en el Código de Agua, lo señala en el informe, cometidas aparentemente por Ecuador Inversiones, cuyo proceso sancionatorio se encuentra actualmente en trámite, todo lo anterior sin perjuicio de que eventualmente pueden encontrarse otros presuntos infractores. La consultora Ambiente y Territorio, Ambiter, incorpora estos antecedentes que dan cuenta de intervenciones no autorizadas en el sector donde se ubica georreferencialmente el humedal Sargento Silva desde el mes de diciembre del 2021, ya habiéndose interpuesto el recurso de protección, ¿ya? Las cuales se han realizado con maquinaria pesada, quitando toda la vegetación del sector, lo que implicó que el agua comenzara a aflorar entre la tierra, pues ya se ha dicho reiteradamente que este sector hídrico es parte del drenaje del humedal Antiñir. En relación a dicha fiscalización, esta se declaró admisible según consta en informes acompañados en la causa. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque lo anterior denota una constante amenaza al ecosistema y al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, demostrado esta parte que el sector se encuentra sin una debida protección y resguardo, ¿ya? Y a pesar de no estar reconocido, no está siendo resguardado, y que en consecuencia existen antecedentes suficientes para que los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales de Puerto Montt sean cancelados, debiendo ingresar estos proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Está en peligro el humedal? Está en peligro. Ahora bien, cuando nosotros presentamos este recurso existía un cuarto proyecto inmobiliario en el sector. Estaba en estudio de servicio de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, fue desistido por la inmobiliaria constructora 20 SPA el 4 de noviembre pasado, en donde en dicho expediente queda en evidencia la incongruencia con la que actúa la recurrida, ya la recurrida Municipalidad de Puerto Montt. Y la recurrida Municipalidad de Puerto Montt señala que aquí no hay un humedal, pero sí en este expediente de este cuarto proyecto inmobiliario señala y muestra una preocupación porque este proyecto no se refiere a posibles presencias de cursos de agua ni los efectos sobre ello, por lo que se licita respecto de ese cuarto proyecto que el reingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y, por lo tanto, nosotros podemos presumir que la municipalidad siempre tuvo conocimiento del riesgo de construir sobre el humedal, y que, por lo tanto, estas construcciones venían o podían venir a destruirlo. El proyecto se emplaza, este cuarto proyecto, en el mismo suelo que los proyectos inmobiliarios objeto de este recurso. Ya, esto es la infraestructura ecológica del humedal Antiñir, sobre los que la municipalidad aquí obvió el riesgo, no solicitó ingreso al CIA y a pesar de todo otorgó los permisos de edificación no acreditando ningún antecedente técnico para la autorización de su permiso, que den cuenta de que estos no revestían un daño irreversible para la vida, la naturaleza y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Está en peligro el humedal? Lo está. Y en relación de un principio precautorio de precaución ambiental debe ser protegido, aún con falta, su señoría, de certeza científica absoluta, ¿ya? Porque eso no lo tenemos, porque como bien dijo el Ministerio de Medio Ambiente, aún faltan estudios en la zona para determinar si este es un humedal o no. Pero a pesar de la falta de esta certeza absoluta científica, es necesario, en virtud del principio de precaución ambiental, que se proteja este humedal. Bueno, en virtud del tiempo, esta parte viene en reiterar lo señalado de la apelación de la sentencia de auto y en base a los nuevos antecedentes incorporados que han dado cuenta que efectivamente el humedal urbano Antiñir, dentro de sus observaciones ciudadanas, incluyó dentro de su proceso del territorio denominado como humedal Sargento Silva, como parte
parte de su infraestructura ecológica, que asimismo lo determinaron informes técnicos de la última municipalidad de Puerto Montt y que por los antecedentes presentados puede considerarse que a lo menos el humedal Sargento Silva es parte de la infraestructura ecológica del humedal Antiñeta. A lo menos se puede determinar fácilmente que esta es parte de su infraestructura y que se encuentra actualmente reconocido, por lo que es indispensable que se tomen medidas urgentes para proteger este ecosistema, y que se encuentra en una amenaza constante, permanente por la construcción inmobiliaria autorizada sin la consideración de ninguna medida de gestión ambiental, y teniendo, por lo tanto, señoría excelentísima, la facultad de impedir el detrimento irreversible del ecosistema, el daño a la naturaleza y el efecto en la calidad de las aguas que consume gran parte de la población puertomontina, se revoque la sentencia y en consecuencia se acoja en todas sus partes el recurso de protección interpuesto con expresa condena en costa. Esto por cuanto alego. Muy bien, señor abogado, pueden alegar ahora quienes lo hacen confirmando. En primer lugar, don José Miguel Valdivia, por un tiempo máximo de 20 minutos. Por su intermedio, señora Presidente, con la venia de la Corte, alego en representación de Inmobiliaria Sur 15 y de Inmobiliaria Sur 32, ambas recurridas en estos autos. Solicito que se rechace la apelación y, en consecuencia, que se rechace el recurso de protección con costas. Formularé un alegato en conjunto por mis dos representadas, atendida a la similitud de sus planteamientos. Y dividiré mi exposición en 3 secciones. En primer lugar, me referiré a la condición jurídica del denominado humedal Sargento Silva, que es, si se puede considerar, no se puede considerar como un humedal, desde una perspectiva, digamos, legal. En segundo lugar, me voy a referir a los planteamientos del recurrente, en que se sustenta la posición del recurrente, y finalmente la posición jurídica de mis representadas de cara a la procedencia del recurso de protección. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del humedal Sargento Silva? Señorías, los datos que hoy día recoge el derecho positivo en relación con la protección de humedales exigen necesariamente la declaración formal de ese terreno. Así consta, desde luego, en la reciente ley 21.202, la ley de humedales urbanos. La señora relatora lo ha dicho en su excelente relación. Esta ley alude explícitamente, en su artículo primero, digamos, cuando menciona el objeto regulativo del texto, a la protección de humedales urbanos declarados como tales por el Ministerio del Medio Ambiente, y en ese sentido, este texto legal recientemente aprobado recoge la misma técnica jurídica que ya estaba presente en la Convención de Ramsar, que es una convención, un tratado internacional vigente en Chile desde el 81, que también se refiere a la inclusión por parte de los estados parte en una lista de zonas húmedas de importancia internacional. Esta necesidad, digamos, de una previsión textual, de un reconocimiento textual, ya sea con arreglo a la ley de humedales urbanos, ya sea con arreglo a la Convención de Ramsar, tiene sentido porque la idea básica de todo humedal es una zona húmeda, una zona donde hay agua. Entonces el concepto, digamos, elemental de humedal es muy extendido. Es necesario, digamos, tener alguna certeza respecto de la riqueza ambiental, de la riqueza biológica, de la riqueza, digamos, en términos de vida silvestre o de vegetación, y todos esos antecedentes dependen de un análisis técnico por parte de los organismos competentes. En este sentido, el Ministerio del Medio Ambiente lo ha dicho recientemente a través de un informe que fue acompañado a los autos del 8 de febrero, pero que replica las conclusiones que ya se habían vertido en primera instancia a través de otro informe, ¿no? En el terreno que nos estamos centrando, no existe ningún procedimiento tendiente a la declaración de humedal. La Municipalidad de Puerto Montt no ha ingresado una solicitud de reconocimiento de humedal urbano respecto al humedal Sargento Silva. El Ministerio tampoco ha iniciado de oficio un procedimiento tendiente a la declaración como tal. Es interesante notar que los recurrentes tampoco han planteado que ellos mismos hayan formulado
peticiones de esta naturaleza. En su escrito presentado a última hora, el escrito que presentaron ayer, los recurrentes dan cuenta de que efectuaron gestiones a propósito del reconocimiento humedal de la laguna Antiñir, ¿no? Esta es un humedal que se encuentra en una zona distinta y un poco distante también de aquella que estamos estudiando aquí. Ahora, los planteamientos tendientes a extender la zona de protección del humedal Antiñir, los planteamientos de los recurrentes fueron a todas luces descartados, ¿no? La cartografía oficial del humedal, los límites del humedal, que están definidos, identificados a través de coordenadas referenciales, no incluyen la zona que los recurrentes se empecinan en designar como humedal Sargento Silva. No hay ningún antecedente formal, en consecuencia, que permita estimar que estamos en presencia de un humedal, pero tampoco hay antecedentes sustantivos que permitan dar cuenta de eso. Ustedes tienen a la vista un informe que fue acompañado por la Municipalidad de Puerto Montt, un informe elaborado por la Universidad de Concepción durante la primera instancia de este proceso. Es interesante destacar que el mapa, ¿no?, que traza este informe de la Universidad de Concepción distingue claramente el área de protección, digamos el perímetro específico de protección, que está designado a través de un polígono, pero diferenciándolo del resto, digamos, de la zona, ¿no? Claramente la laguna Antiñir, el humedal Antiñir, configura una zona diferente de aquella otra respecto de la cual estamos discutiendo aquí. En esos mapas se aprecia por lo demás una zona urbana completamente consolidada, llena de edificaciones, llena de calles, hay un cementerio, hay colegios, hay infraestructura urbana, ¿no? De eso estamos hablando, de una zona de la ciudad que está completamente integrada dentro de la trama urbana de Puerto Montt. Los recurrentes acompañaron otro informe elaborado por una consultora, pero ese informe también recae sobre zonas distintas de las que estamos discutiendo aquí. Se alude siempre al humedal Antiñir. No hay antecedentes técnicos, en consecuencia, que permitan respaldar la posición de los reclamantes. Probablemente pudo haber surgido en algún momento alguna confusión. Hemos visto que nuestra contraparte sigue levantando el punto respecto de una plataforma colaborativa, un registro colaborativo de humedales. Un registro colaborativo, si se me permite, excelentísimos señores, un registro colaborativo se parece bastante a una especie de Wikipedia, ¿no? Una plataforma online donde las personas pueden acompañar los antecedentes que estimen del caso. Pero esa descentralización, esa especie de participación ciudadana en ilustrar la toma de decisiones, no tiene un valor por sí solo respecto del reconocimiento de una determinada zona como humedal. Así lo ha declarado por lo demás el mismo Ministerio del Medio Ambiente en su informe de 8 de febrero, digamos, donde descarta la confusión que pudo haber surgido a propósito de la DGA y que también permite descartar los planteamientos de la recurrente en esta medida. ¿Qué reposa entonces la pretensión de los recurrentes? A nuestro juicio, reposa únicamente en dos consideraciones. La apariencia superficial del terreno que ellos designan como humedal Sargento Silva, un terreno donde hay acumulación de agua en ocasiones, donde hay vegetación en ocasiones, y que se encuentra a proximidad del humedal Antiñir. Ahora bien, respecto del humedal Antiñir, esta es una cuestión bien importante que ha ocurrido en el curso de este proceso, digamos, mientras se discute, entre la primera y la segunda instancia se ha dictado con fecha 14 de diciembre del 21 y publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de enero del 22, la resolución exenta número 1406 que declara como tal al humedal Antiñir. Se identifican claramente cuáles son los deslindes del humedal. No se encuentra la zona que los recurrentes están tratando de considerar, digamos, como humedal Sargento Silva. No se encuentra ahí. Ahora, una resolución dictada por un ministerio configura un acto administrativo que
posee una serie de atributos que son importantes, digamos, desde la perspectiva de la lógica jurídica, ¿no? Es un acto administrativo dotado de presunción de legalidad, dotado de este imperio, de esta ejecutividad, es un acto que está produciendo sus efectos. El ministerio no ha sido emplazado en estos autos, no es parte en estos autos. Si la discusión tiene por objeto, digamos, demostrar, en cierto modo, la insuficiencia de la declaración del humedal Antiñez, claramente el juicio, este proceso, es un proceso que está mal hecho, que está mal dirigido, está mal emplazado y donde los planteamientos no están orientados justamente a impugnar la legalidad, la insuficiencia, digamos, de la protección ambiental que estaría dándose a la laguna Antiñez. Esta es una cuestión bien importante, señorías. Ahora, el hecho de que haya humedad en la zona, de que haya vegetación en la zona, tampoco es un antecedente muy relevante. No nos olvidemos, señorías, que estamos hablando de la ciudad de Puerto Montt. La ciudad de Puerto Montt tiene la fama de ser la segunda ciudad más lluviosa de Chile. Se encuentra prácticamente cubierta por zonas de vegetación, donde hay acumulaciones de agua periódicamente en todos los ámbitos de la ciudad. La pretensión, digamos, de que porque haya acumulación de aguas en esta parte, digamos, esto debería ser declarado como un humedal, tiene un efecto bien preocupante, ¿no? De alguna forma se podría llegar a extender la idea de que la ciudad de Puerto Montt por completo es un humedal. La ciudad de Puerto Montt por completo es una especie de zona silvestre protegida por el Estado, donde ninguna intervención humana puede efectuarse sin cerciorarse de su evaluación ambiental. Esto es francamente absurdo. Quisiera concluir mi alegato refiriéndome a la posición jurídica de mis representadas en esto. No solamente es necesario para la presencia de un recurso de protección la afectación de algún derecho fundamental, hemos demostrado que no hay ningún derecho fundamental afectado y simplemente la idea de que esto podría tener algún valor ambiental, pero esto ha sido descartado por todos los organismos técnicos que han participado en la cuestión. Además sería necesario que para el acogimiento, digamos, del recurso de protección, para la adopción de medidas de protección, que nuestras representadas se encuentren en una situación contraria a derecho, pero precisamente es todo lo contrario. Mis representadas cuentan con permisos de edificación que fueron otorgados debidamente, que fueron otorgados oportunamente hace más de 3 años en el caso de Inmobiliaria Sur 15, hace más de 2 años en el caso de Inmobiliaria Sur 32. Estos datos temporales son relevantes, por cierto, porque una de las pretensiones de los recurrentes es que se ordene a la municipalidad a cancelar los permisos, pero la municipalidad no puede cancelar ningún permiso que haya sido otorgado con anterioridad a 2 años. Los proyectos no fueron sometidos a evaluación ambiental, no necesitaban ser sometidos a evaluación ambiental. Las reglas sobre evaluación ambiental de edificaciones son escasas y se refieren únicamente a ámbitos no cubiertos por la planificación territorial, pero Puerto Montt tiene un plan regulador desde hace mucho tiempo. O sea, de alguna forma el crecimiento de la ciudad ya ha sido sujeto a una evaluación ambiental y entonces los permisos otorgados al amparo de los instrumentos de planificación territorial también se juzgan, digamos, se entienden cumplir esas exigencias. Por otro lado, se someten a evaluación ambiental los proyectos, digamos, grandes, los proyectos mayores, proyectos que superen 7 hectáreas o que impliquen la construcción de más de 300 viviendas, pero ninguno de los proyectos de mis representadas cumple con esas exigencias. Son proyectos más chicos, medianos, digamos, proyectos de 197 viviendas en el caso de Sur 15, proyectos de 156 viviendas en el caso de Sur 32, que se emplazan en zonas de 1 hectárea, 100 y tanto, de menos de 1 hectárea respectivamente. Entonces no correspondía someterlos a evaluación ambiental. Toda la pretensión de los recurrentes entonces reposa en nada. La ley de humedales urbanos es una ley que entró en vigencia en enero del 2020. No tiene aplicación retroactiva. La manera de proteger los humedales, según esa ley, consiste en la dictación de ordenanzas municipales que establezcan las formas de usar y de respetar esas zonas. Esas ordenanzas no han sido dictadas, no pueden tener tampoco aplicación retroactiva. Todo el planteamiento de los recurrentes supone, en el fondo, extender exigencias a mis representadas, exigencias nuevas, lo cual es simplemente inaceptable en derecho. Esto llega al extremo, digamos, tratándose del caso de Inmobiliaria Sur 15, de afectar un edificio que ya está construido. Inmobiliaria Sur 15 no tiene ningún proyecto en la zona.
Este edificio está terminado, está recepcionado definitivamente, pronto va a ser un año, el 28 de abril del 2021, está habitado por más de 700 personas. Poner en cuestión este proyecto sería sencillamente inaceptable. Concluyo solicitando, en consecuencia, señorías, el rechazo del recurso con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Muy bien, señor abogado, puede hacerlo ahora doña Claudia Ferreiro, también confirmando con un tiempo máximo de 20 minutos. Buenos días. Bueno, Claudia Ferreiro, entonces, abogada en representación, alego en representación de Sociedad de Rentas Inmobiliarias Limitada, recurrido también en autos de recurso de protección que muy completamente se ha detallado en la relación tanto el recurso de protección como la apelación de autos. Voy a centrar mi alegato, creo que hay muchas cosas que ya se han dicho, quien me ha precedido en la palabra, José Miguel Valdivia, ha abordado buena parte de los elementos que yo quiero remarcar también, así que voy a tratar de enfocarme y profundizar quizás en los que él no ha ahondado aún. Bueno, en primer lugar, uno de los elementos fundamentales es que, por supuesto, consideramos que la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt es una sentencia que se ajusta a derecho, por 4 razones que voy a pasar a revisar. Y el segundo elemento fundamental en el que voy a centrar el alegato es que no existe ningún antecedente, de los muchos antecedentes que se han incorporado, hay una prueba muy frondosa, consta de los antecedentes acompañados en la primera instancia como en la apelación de autos, se han acompañado una serie de antecedentes, no obstante, toda esa prueba no ha sido capaz de dar cuenta de la existencia material, física, en los hechos, de un humedal que pueda denominarse Sargento Silva, como lo han invocado los recurrentes de autos, y esto consta claramente en los informes del Ministerio de Medio Ambiente que han sido acompañados tanto en la primera como en esta instancia. Una cuestión preliminar, para efectos de tener bien claro lo que se está discutiendo aquí, es que los recurrentes o los apelantes pretenden que las obras se paralicen, que las obras de estos 3 proyectos inmobiliarios sean paralizados. Estamos hablando de proyectos inmobiliarios que en algunos casos están sumamente avanzados al punto de que la gente está viviendo ahí, y en el caso del proyecto de mi representada, la obra gruesa está completamente terminada y se está avanzando ya en la ingeniería y las terminaciones de detalle. Entonces estamos hablando de proyectos que han avanzado bastante y en el marco de la legalidad absoluta que les correspondía a la época en que los permisos de edificación se otorgaron. Por eso la sentencia de primera instancia determina rechazar el recurso de protección. Bien, las 3, los elementos fundamentales que sostienen la alegación o las alegaciones de la parte recurrente son, primero, el presumir abiertamente, sin mayor fundamento, sin prueba alguna, contundente y con solvencia, presumir derechamente que existe algo así denominado humedal Sargento Silva, como si se tuviera, por el solo hecho de repetirlo constantemente, esto se fuera a constituir en una realidad. Lo segundo es que los recurrentes parten de la base también de que hay proyectos inmobiliarios, dado que existiría este humedal, los proyectos inmobiliarios lo afectarían. Y en tercer lugar, sostiene que, por lo tanto, dado que lo afecta, entonces este proyecto y los 3 proyectos, el de mi representada y el de los restantes recurridos, deberían entonces ingresar al sistema de evaluación ambiental y someterse a una evaluación ambiental obligatoria. Pues bien, ninguna de estas premisas es cierta y esa es la razón por la que la sentencia de primera instancia rechaza, o de la instancia de apelación, rechaza estas alegaciones. Bien, ¿por qué el humedal? Paremos un rato en profundizar en por qué el humedal no ha sido declarado humedal urbano, y no solo porque no ha sido declarado humedal urbano, sino que además porque ni siquiera ha sido incorporado en un proceso de reconocimiento como tal, con autonomía de humedal urbano, o incluso como parte de un procedimiento adicional,
como por ejemplo hemos visto, sería el humedal antiñir. No me voy a detener demasiado en esto porque creo que es primera vez que escucho un reconocimiento expreso de la parte recurrente en que valga la redundancia, se reconoce que el humedal antiñir no contempla al denominado o supuesto o presunto humedal Sargento Silva. Y no lo contempla porque, hecho el análisis técnico que corresponde por el órgano competente que corresponde, que es el Ministerio de Medio Ambiente, se ha determinado claramente que el supuesto humedal Sargento Silva no reviste las características para ser considerado ni siquiera como parte de ese proceso de reconocimiento que abordó a un humedal que queda bastante distante, que es el humedal antiñir, y que sí, por supuesto, el Ministerio ha dicho que tiene las características para ser reconocido como tal. Y no solo eso, sino que además tampoco ha interpuesto un recurso de reclamación especial que la propia ley 21.202 de humedales urbanos reconoce como vía de impugnación idónea para reclamar en contra de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos a puertas de que vence el plazo, no recuerdo bien, pero podrían quedar 1 o 2 días, y hasta la última vez que revisé, efectivamente no se ha presentado ninguna reclamación de parte de los recurrentes, y entonces extrañamente puede pretenderse, como ha dicho, que una decisión de reconocimiento, de declaratoria del Ministerio, que coincidimos, no está firme, vaya a modificarse e incluir entonces parte de esta área que se denomina, que está situada en la intersección de la calle Sargento Silva, que es una avenida muy importante de Puerto Montt, con la calle Pailahuen. Si el reclamante no lo solicita, no veo quién pudiera solicitarlo, porque en el proceso de reconocimiento llevado de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, o ante el Ministerio de Medio Ambiente, solo hay 2 observaciones presentadas en el marco de ese procedimiento, en el proceso de apertura que existe para que toda la ciudadanía haga valer sus antecedentes y sus observaciones. Pues bien, solo existe la observación presentada precisamente por los recurrentes a través de la Fundación Galli, y también existe un comentario realizado por el Ministerio de Energía donde simplemente hace ver que existe en el lugar una infraestructura energética que pide que por favor sea tenida en cuenta. Por lo tanto, no veo cómo el Ministerio de Energía sería quien podría solicitar que este proceso se modifique o que esta decisión se modifique. Evidentemente, el único llamado a hacerlo hasta ahora, según los antecedentes que constan incluso en este expediente de autos, es precisamente la parte recurrente, y hasta ahora eso no ha ocurrido. Bien, la sentencia que pedimos se confirme dice además que, dado que este humedal no es humedal, no habría, por lo tanto, y como no forma parte de otro mayor tampoco, no tendría una figura de protección de acuerdo a lo que exige la ley de humedales urbanos, la ley 21.202. Eso lo dice claramente en el considerando sexto de la sentencia apelada, y además considera que esto es coincidente con el artículo 2 de la Convención Ramsar, y de ello deriva, por lo tanto, que no es posible entonces estimar que exista un derecho indubitado, como es una exigencia para que las partes recurrentes en realidad puedan pedir que se le conceda una tutela por esta vía cautelar de emergencia. Entonces, es importante tener en cuenta, José Miguel Valdivia, que me precedió la palabra, lo dijo muy claramente, el artículo 1 de la ley exige un reconocimiento, exige una declaratoria para que entendamos que estamos frente a un humedal urbano, y esto es coincidente con el artículo 2 de la Convención Ramsar, que dispone muy claramente que cada Estado soberano designará las zonas húmedas apropiadas para incluirlas o incorporarlas en una lista de zonas de importancia internacional. Y por lo tanto, hay una decisión del Estado de Chile de formar parte, de integrar esta lista que, por supuesto, confiere una protección ambiental de carácter internacional de la máxima importancia. Pero esto no pasa simplemente porque el humedal tiene condiciones de humedal, sino que hay una decisión del Estado de postular a esta categoría de área de protección internacional sostenida, digamos, en el marco de un tratado internacional.
Pues bien, lo que ha hecho la legislación nacional, utilizando la misma definición de la Convención Ramsar, que ya vamos a ver, es bastante amplia, toma la lógica regulatoria, podríamos decir, que tiene la Convención Ramsar y la traspasa, la trasloca a la legislación nacional, y precisamente exige entonces que haya una declaración, que haya un reconocimiento, es decir, que haya una decisión, en este caso una decisión de la Administración del Estado, a través del Ministerio del Medio Ambiente, exige para ello una resolución exenta, y exige también que exista todo un proceso de reconocimiento por el cual se va a llevar a cabo esta decisión. En ese procedimiento podemos participar, quienes estimemos convenientes, podemos aportar antecedentes, etcétera, etcétera. Y eso garantiza entonces que se va a llegar a una decisión, dado que el órgano que la toma es un órgano especializado, competente, y con todas las herramientas técnicas para tomar esta decisión, entonces va a tomar la decisión que representa la voz del Estado de Chile, porque no podemos pensar que todas las zonas húmedas, y el ejemplo clásico, digamos, de lo lluvioso que es el sur de Chile, podría entonces llevarnos a considerar que las zonas lluviosas son francamente prácticamente todas las hectáreas de buena parte de nuestro país y de muchas regiones, y no está en la mente, creo, de los reguladores, nunca ha estado, que todas las áreas tengan una protección especialísima, como es la configuración de un área protegida a través de la más clásica son el Parque Nacional, la Reserva Nacional, Santuario de la Naturaleza, etc. La designación de humedal urbano es eso, es precisamente la configuración de un área de protección oficial del Estado con un estatus de legislación nacional, y por lo tanto tiene que tener un procedimiento adecuado para llevarse adelante y una decisión final que la sostenga en la voz del Ministerio de Medio Ambiente. No podemos negar que hay jurisprudencia de esta excelentísima Corte Suprema que ha sostenido que los humedales urbanos pueden entenderse configurados por el solo hecho de que revista todas las características físicas y químicas que la legislación establece y que el reglamento ha contemplado como criterios que nos permiten definir, digamos, si estamos frente o no a un humedal, y por supuesto esto tiene que estar dentro de los límites urbanos. Si bien eso es así, lo que la Corte, esta excelentísima Corte ha dicho, es precisamente que ante la evidencia palmaria y clarísima de que estamos frente a todos los elementos que nos permiten estar todos contestes en que estamos frente a un humedal y que el proceso que ha llevado adelante el Ministerio de Medio Ambiente, la autoridad competente, da muestras y evidencia de que estamos frente a un humedal, si solo basta el acto final de reconocimiento, el acto final de declaración como acto formal terminal que concluye y cierra con un broche de oro este procedimiento de reconocimiento, bueno, entonces a la Corte le cabe la posibilidad, evidentemente, y debe hacerlo, de otorgar la tutela cautelar por esta vía de emergencia constitucional, ¿no? Pero se trata de casos especiales, donde la evidencia es clara respecto de que nadie discute que hay un humedal. Es el caso, por ejemplo, para irme a la misma zona en la que estamos discutiendo y debatiendo esta controversia, en el caso de la región de Puerto Montt, hay un humedal, que es el humedal Artesanos, y hay otro que es el humedal Llantén, que precisamente tienen o un reconocimiento expreso, una confesión, diríamos, de los recurridos, de que el área en la que operaban era efectivamente un humedal con todas las características técnicas y científicas que lo definen y que permiten configurar su denominación y por lo tanto su reconocimiento, y también ante procedimientos donde el Ministerio de Medio Ambiente ya había declarado que eso era así. Aquí esto ocurre, en el caso de autos, solo en el caso del humedal Antiñín, que no contempla al área controvertida y que los recurrentes denominan humedal Sargento Silva. La razón por la que no la contempla es clarísima y no es otra, sino que en realidad, en los hechos, los presupuestos fácticos
para la configuración, que exigen las normas para la configuración de un humedal urbano, no comparecen en el caso de Autos. No estamos frente a un área donde hay una saturación. Se ha hablado de un ojo de agua. La verdad es que el ojo de agua, entiendo yo, a través de las fotos que todos hemos visto, que la última vez que fue visto fue hace más de 10 años, entonces, o alrededor de 10 años. Por lo tanto, no tiene que ver con la ejecución de los proyectos. Si hay alguna afectación histórica de si alguna vez esto fue algo más que el humedal Antiñir abordó, algo más que lo que hoy día el Ministerio de Medio Ambiente está contemplando, la verdad es que estamos hablando de décadas, varias décadas atrás, y no respondería en ningún caso a la ejecución del proyecto inmobiliario de mi representada. Dicho eso, entonces, lo que la Corte dice es, bueno, el lugar no es un humedal, no ha sido declarado como tal, ni siquiera forma parte de un proceso de reconocimiento y por lo tanto desecha las alegaciones de la recurrente. Baste decir, más allá de los 3 informes del EULA que constan en el expediente, el primer informe cataloga una serie propone el inicio de un proceso de reconocimiento para una serie de humedales en la zona. Si la memoria no me falla, alrededor de 17. De 17 luego viene un informe complementario que agrega más humedales. Y luego hay un tercer informe, que es el acompañado también tanto por la municipalidad como por la parte recurrente. Y en ese informe consta que precisamente lo que no hace el humedal Antiñir es incorporar como parte del área declarada, que se va a declarar como humedal, a el área de Sargento Silva. No tiene nada que ver el que se pueda decir que forma parte del área aportante, porque si lo puedo explicar en lo más simple posible, que es muy difícil sin una imagen, pero el área aportante equivale al área de la cuenca o subcuenca, es decir, cada gota de agua que caiga en el territorio que tiene una escorrentía superficial, ¿cierto? Que es la olla hidrográfica, evidentemente va a ser una gota de agua que en algún minuto pudiera aportar a la zona más baja y más deprimida, que es la del humedal, porque finalmente esto es como un valle, ¿no? Pero eso no significa que haya que declarar la cuenca completa área reconocida como humedal urbano de conformidad a nuestra ley 21.202. Por lo tanto, los 3 informes que he citado del EULA, que son los antecedentes que se han utilizado en esta causa y que además ha tenido a la vista el Ministerio de Medio Ambiente, que ha encargado, de hecho, la municipalidad, a quien se le invoca no haber hecho nada en este caso. Bueno, la verdad es que creo que ha hecho bastante y precisamente ha levantado una información técnica valiosísima que permite hoy día que existe un reconocimiento para el humedal urbano Antiñir y que estemos todos claros de que la ciencia y los antecedentes técnicos avalan que el humedal Sargento Silva, supuesto humedal, no contempla parte de Antiñir. Y eso lo recalco como algo importante porque se cita frecuentemente como un principio en el que nos debemos amparar al principio precautorio, pero el principio precautorio opera cuando no tenemos ciencia suficiente, cuando no tenemos ciencia suficiente y consideramos que pueden haber peligros o riesgos ambientales que deben acompañar entonces la protección ambiental igualmente y dar la tutela constitucional. Sin embargo, en este caso ocurre todo lo contrario. Existe ciencia suficiente, existen antecedentes científicos suficientes. Lo que ocurre es que estos antecedentes concluyen precisamente lo contrario de lo que pretenden las recurrentes. Bien, prácticamente el cuarto informe al que nos podríamos referir como antecedente técnico es el que fue acompañado en el día de ayer, hemos podido revisarlo muy someramente, es un informe de la consultora Ambiente y Territorio, un informe técnico, estamos hablando de datos complejos de interpretar, pero si me permiten sostener una línea, el propio informe dice claramente que destaca la necesidad previa a intervención de cualquier tipo del humedal Antiñir y consecuentemente del humedal Sargento Silva, se requieren estudios técnicos que permitan acreditar, por una parte, que no se afecte negativamente al régimen hídrico y demás componentes ecológicos del humedal Antiñir.
Con lo cual queda en total evidencia que lo que está diciendo aquí es que hay una carencia de fundamentación técnica o de estudios técnicos, y en consecuencia esto no es una prueba que vaya a nutrir lo que ya se ha dicho, no aporta antecedentes ninguno. Bien, y ya concluyendo con lo que puede ser la revisión del humedal Antiñir y de cómo no el área denominada Sargento Silva está contemplada en este procedimiento que terminó con la resolución exenta 1406 el 14 de diciembre del año pasado y fue publicada el 27 de enero de este año. No tiene entonces en su declaratoria ninguna mención al humedal Sargento Silva, por supuesto humedal, y tampoco ha sido reclamada ni controvertida en el recurso especial de reclamación por las recurrentes. Estamos aquí en un recurso de protección discutiendo latamente algo que la verdad es que me atrevo a sostener que no es materia de un recurso de protección, dado la complejidad técnica y científica que procesos como este representan cuando no hay una evidencia como la de los casos que citamos hace un rato, del humedal Artesanos o del humedal Llantén, donde es bastante evidente y no hay discusión alguna respecto de la existencia material, ya ni siquiera jurídica, material. Señora abogado, perdón que la interrumpa, pero ya está en tiempo. Perfecto. Y bueno, sin más entonces, pido derechamente que se rechace el recurso de apelación de autos y que se confirme la sentencia apelada, con costas. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, señora abogada. Puede ahora, por último, alegar la abogada María Verónica Martínez por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Con la venia de esta excelentísima sala, comparezco en representación de la ilustre Municipalidad de Puerto Montt y vengo a solicitar entonces la confirmación de la sentencia dictada por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt en cuanto rechazó el recurso de protección que se ha deducido en autos por las consideraciones que voy a exponer y expresar a continuación. En primer lugar, quiero plantear, ¿verdad?, que me adhiero en su totalidad a las alegaciones efectuadas precedentemente por los colegas que representan a las partes recurridas, quienes de manera muy detallada, muy acuciosa, han expuesto razones de orden jurídico y de orden técnico que justifican las razones en definitivas por las que esta sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt debería ser confirmada. Sin perjuicio del anterior, haré algunas alegaciones específicas en lo que compete directamente con la Municipalidad de Puerto Montt. Y en este sentido me permito plantear desde ya que, como ha quedado ya lata y vastamente descrito, el fundamento principal, ¿verdad?, la columna vertebral, la piedra angular sobre la que se asienta el recurso de protección deducido por los recurrentes, dice relación con la supuesta existencia de este supuesto humedal que ellos han denominado como humedal Sargento Silva, ¿verdad? Y en este punto hago el énfasis respecto de esta materia, puesto que no es un hecho controvertido en esta causa que este supuesto hipotético humedal carece completamente de todo tipo de reconocimiento jurídico, puesto que ni la Seremi ni el Ministerio de Medio Ambiente, en definitiva, de oficio, ni tampoco a requerimiento de la municipalidad, se ha efectuado ninguna solicitud de reconocimiento legal respecto del mismo, por la simple y sencilla razón de que este supuesto humedal no existe. De esta forma, y agotado, digamos, este aspecto que da cuenta de la inexistencia jurídica de un reconocimiento legal de este aparente humedal, entonces podemos afirmar y concluir que, en definitiva, lo que se plantea aquí es la aparente existencia material, un humedal de hecho, podríamos decirlo de alguna manera, que por lo demás solamente parece ser reconocido como tal por las recurrentes de esta causa, porque ninguna de las recurridas, por supuesto, y tampoco otros organismos competentes respecto a los que se ha pedido informe tanto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt como por esta excelentísima Corte, han dado cuenta de la existencia material del mismo, ¿verdad? Y esto es un aspecto relevante a destacar, puesto que da luces, ¿verdad?, de carácter absolutamente controvertido de la existencia material misma del supuesto humedal en relación con el cual se pide una tutela judicial, descartando por tanto que este tenga un carácter indubitado, aspecto central y necesario, ¿verdad?, para la procedencia de este tipo de acciones de carácter cautelar,
Por lo tanto, a juicio de esta parte, lo que se persigue en el contexto de este recurso de protección es meramente la tutela judicial respecto de derechos que ni siquiera tienen una base cierta respecto a la cual asentarse. Y me permito plantear en este aspecto que las razones por las que soy especialmente enfática en relación a la inexistencia del humedal Sargento Silva no se fundan en una mera opinión personal, por supuesto, ni tampoco en un mero capricho de la entidad edilicia que represento, sino en antecedentes científicos y técnicos que han sido descritos precedentemente por los colegas en el contexto de esta alegación, y de los cuales voy a plantear, ¿verdad?, que efectivamente ha sido la propia Municipalidad de Puerto Montt la que en un proceso bastante largo, a lo menos desde el año 2016 o 2017, viene realizando una serie de gestiones con el propósito de efectuar una identificación y catastro de los humedales urbanos que se encuentran emplazados en la ciudad de Puerto Montt. Es decir, es un proceso muy arduo y largo en el tiempo, que por tanto se ha desarrollado con mucha seriedad, para lo cual se ha solicitado la intervención, ¿verdad?, de una prestigiosa casa de estudios, como no es nada más ni nada menos que la Universidad de Concepción, que en este proceso ha concluido, ¿no es cierto?, la existencia de 21 humedales, ninguno de los cuales corresponde al denominado humedal Sargento Silva. Es en base a esta información técnica, que por supuesto obra en este proceso, que la Municipalidad de Puerto Montt, en coordinación con otras instituciones públicas, como por ejemplo la CONAF y también la Dirección de Obras Hidráulicas, a través de un estudio detallado y pormenorizado del Plan Maestro de Aguas, en coordinación también con los antecedentes que obran en el Plan Regulador Comunal, efectuó inclusive un requerimiento a la Seremi de Medio Ambiente para el reconocimiento y la declaración como humedales urbanos, justamente de esta nómina de 21 humedales a las que he hecho referencia precedentemente, y que, insistimos, no contempla en ninguna circunstancia el denominado humedal Sargento Silva. Luego tenemos un proceso que se ha llevado adelante por la propia Seremi o Ministerio de Medio Ambiente, que llevará a cabo esta declaración o reconocimiento de humedales. En este momento tenemos algunos humedales reconocidos, dentro de los cuales destaca el humedal Antiñir, que no tiene ninguna relación con lo que se discute en esta causa, y en definitiva podemos advertir aquí, como aspecto central de esta alegación, de que independientemente de la consideración de las recurridas en esta causa, existen instituciones de carácter técnico, científico, con competencia en la materia, ¿verdad?, como es por ejemplo la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente, que han dado cuenta, ¿verdad?, de que no tienen ningún antecedente que dé cuenta de la supuesta existencia material y menos jurídica del humedal cuyo reconocimiento y protección se solicita. Precisado este aspecto, excelentísima sala, quisiera detenerme ahora brevemente respecto de la acción o omisión arbitraria o ilegal que se le atribuye a la Municipalidad de Puerto Montt, en particular a la Dirección de Obras Municipales, puesto que en esta materia ha sido bastante larga y detallada la apelación. Es importante precisar en este punto la falta de congruencia que existe entre lo que es el recurso de protección y el recurso de apelación, puesto que mientras que en el recurso de protección se imputa a la Municipalidad de Puerto Montt una actuación arbitraria o ilegal derivada del otorgamiento de permisos de edificación cuya cancelación se solicita, en el recurso de apelación en contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte, lo que se le imputa a la Municipalidad es una omisión arbitraria o ilegal por no haber previsto la existencia del humedal, el supuesto humedal Sargento Silva, y por tanto haber otorgado estos permisos de edificación a pesar de que debió haber previsto la existencia de este humedal. Esta falta de congruencia es importante destacarla porque en definitiva la litis aquí se ha trabado respecto de una acción y aquí nos vemos obligados a referirnos a una omisión. Sin perjuicio de que a pesar de estas circunstancias debemos plantear que no puede atribuirse a la municipalidad ninguna acción ni omisión, en particular esta última, puesto que la Dirección de Obras Municipales no estaba en ningún caso en efectuar ninguna previsión o proyección respecto de hechos que son imposibles por ser inexistentes. En concreto me estoy refiriendo a que no era posible hacer una previsión que la obligara a desestimar o rechazar el otorgamiento de los permisos de edificación, toda vez que el presupuesto de esta previsión es un humedal que no tiene existencia ni jurídica ni tampoco material.
En cuanto a la ilegalidad que se atribuye a la municipalidad, es llamativo, debo señalar que esta es la primera ocasión que me encuentro, digamos, con una situación de esta materia, en este caso en el que los recurrentes no atribuyen al recurrido, en este caso al municipio, un comportamiento contrario a derecho, contrario a las normas de derecho positivo. De hecho, la recurrente plantea que ese no es el aspecto que cuestiona la municipalidad. Por tanto, debemos entender que estima que la entidad edilicia se ajustó al cumplimiento del ordenamiento jurídico. Lo que le cuestiona es haber infringido el principio precautorio en materia ambiental. Respecto a este tipo de alegación, por supuesto que las rechazamos de plano y planteamos, por el contrario, que no solamente la entidad edilicia cumplió estrictamente con la normativa vigente de derecho positivo, sino también dio estricto cumplimiento a uno de los principios centrales que rigen los órganos de la administración del Estado, como es el principio de juridicidad, el principio de legalidad, previsto naturalmente en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en relación con la normativa sectorial aplicable a la materia, que es relevante destacar en el contexto de esta alegación, en particular artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y artículo 1.4.2 y 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Estas últimas disposiciones debo destacarlas en el contexto de esta alegación para descartar cualquier imputación de ilegalidad en el comportamiento de actuación municipal, porque estas normas enumeran y describen taxativamente cuáles son los requisitos que los interesados deben cumplir al momento de solicitar y tramitar permisos de edificación ante las direcciones de obras municipales. Precisando además esta normativa que las direcciones de obras municipales no pueden solicitar otro tipo de requerimientos o efectuar otro tipo de exigencias distintas a las que taxativamente están descritas en las normas a las que he hecho referencia precedentemente. Y esto es relevante porque las otras recurridas en esta causa, cuando solicitaron a la Dirección de Obras Municipales el otorgamiento de los permisos de edificación, dieron cumplimiento estrictamente a estas exigencias. Y es por esa razón que la Dirección de Obras Municipales estaba... Disculpe, señora abogada, estás en tiempo. Va a tener que terminar su alegato. Termino, su señoría. Entonces, señalo entonces que la municipalidad simplemente, dada esta normativa, estaba en la obligación de dar cumplimiento a al otorgamiento de estos permisos. En estas condiciones, descartándose completamente la existencia a juicio de esta parte de una ilegalidad que pueda atribuirse y tampoco considerando que existe arbitrariedad por no haber existido ninguna discrecionalidad de parte del municipio en el otorgamiento de estos permisos, estimamos a juicio de esta parte que la acción constitucional ejercida en actos debe ser desestimada, rechazándose por tanto también el recurso de apelación deducido por la contraria. Muchísimas gracias, su señoría excelentísima. Muy bien, señores abogados, con esto se da por terminada la vista de la causa. Muy buenos días. Muy buenos días. Recording stopped. Bien.